Si tienen una Biblia, vayan conmigo por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Acá se encuentra una historia que quizás muchos de ustedes ya han escuchado, al menos una vez, o han visto en una serie, porque es la historia de un reto. Es una de las pocas veces en toda la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento, donde tú ves realmente un reto, como una pelea literalmente entre Dios, el Dios verdadero, y dioses paganos. Para darles un poco de contexto histórico, esa es la historia de Elías. Quizás ustedes han escuchado ese nombre. Es uno de los profetas más importantes y más conocidos del Antiguo Testamento. Incluso muchos lo ponen en segundo lugar detrás de Moisés en su importancia a la palabra de Dios. Como hablamos la vez pasada acerca de Oseas, entonces el reino, lo que llamaban Israel, fue dividido entre el norte y el sur, y los dos operaron como reinos independientes con sus propias leyes y sus propios reyes. El reino del norte se quedó con el nombre Israel. En esta época, que esto es más o menos entre 800 y 900 años antes de Cristo, el rey de esta época se llamaba Acab. Y hasta el día de hoy muchos lo conocen como probablemente el peor rey que tuvo Israel en toda su historia. Y la razón por ello es porque era el rey más... Bueno, si tú lees toda su historia, obviamente no vamos a cubrir todo, pero era el rey más corrupto y que más influenció a su pueblo para abandonar al Dios de Israel y adorar a otros dioses. En particular, él se casó con una princesa pagana que se llamaba Jezabel. Ella venía de un pueblo que se llamaba Sidón, y ese pueblo adoraban a varios dioses, pero el dios más importante era conocido como Baal. Y hasta este dios Baal tenía como una esposa, una diosa que se llamaba Aserá, perdón. Entonces, él influenció realmente por la manipulación de su esposa Jezabel para que todo el pueblo de Israel abandonen al Dios de Israel y adoran a estos dioses. Y parte de la adoración a estos dioses paganos eran sacrificios. Pero como en el Antiguo Testamento vimos de que Dios pedía sacrificios, por ejemplo, de animales, como vacas, ovejas, cabras, cosas así, para los Baals y muchos otros dioses parecidos de los cananeos que vivían en esta época, para complacer a estos dioses paganos tenías que ofrecer un sacrificio humano. En muchos casos, así nos dice la Biblia, hasta la gente ofrecían a sus hijos, sus bebés, y fueron quemados sobre un altar frente a este Dios. Para cualquier cosa, para pedir ayuda, para pedir ayuda en épocas, por ejemplo, cuando no había comida, había mucha sed, hasta para ganar guerras. Entonces, la influencia fue tan fuerte que incluso hasta Jezabel mandó matar a cualquier profeta o realmente cualquier persona que todavía proclamaba el Dios de Israel y que clamaba a la gente que por favor regresan al Dios verdadero. Ella mandó a matar a cada uno de los profetas de Dios que quedaban en esta época. El único que se escapó por la gracia de Dios fue este hombre que se llamaba Elías. Y él proclamó juicio sobre el pueblo de Israel por haber caído en este pecado tan feo, literalmente ofreciendo tus hijos, como dice la Biblia, pasaron sus hijos por el fuego. Terrible, muy terrible, y quizás nunca vamos a entender exactamente qué tan fuerte era esta potencia espiritual sobre el pueblo de Israel. Pero como el juicio de Dios, Elías declaró mucho antes de esto, de que como castigo no iba a caer lluvia sobre el pueblo, en sus palabras, hasta que yo diga. Entonces obviamente el pueblo de Israel estaba sufriendo no solamente espiritualmente, pero ahora físicamente, porque no caía lluvia, se morían sus animales, ya no podían crecer su comida, los campesinos sufrían bastante. Y entonces al fin de todo esto, aún así, el pueblo no se arrepentía. Y obviamente el rey Acab y reina Isabela tampoco se arrepentían de sus pecados. Entonces en el capítulo 18 vemos donde todo esto cambia. Donde básicamente los dos lados están hartos de la indecisión del pueblo. Porque había gente ahí
que quizás en privado, en sus casas, quizás tenían su Torah, entonces hacían sus oraciones al verdadero Dios de Israel, pero en público, para no quedarse mal, para que no los maten, como Jezabel acaba de hacer con los profetas, ellos todavía hacían sus adoraciones, sus sacrificios a los dos dioses Baal y Aserá. Entonces tenías gente literalmente de doble cara, que no servían a cualquiera de los dioses, Baal o Yahvé, el verdadero Dios, al 100%. Entonces, en este caso, en el capítulo 18, Acab lo confronta a Elías y dice: tú eres el que trajo toda esta situación a Israel y mira cómo la gente está sufriendo por tu culpa. Y Elías le contesta muy simplemente: no es por mi culpa, es por lo que tú y tu esposa han hecho. Como ustedes han traído estos dioses paganos al pueblo de Israel, que debe ser un pueblo bajo el gobernado de Dios, la ley que fue dado a Moisés. Y todo lo que está pasando ahora simplemente son las consecuencias de tu pecado. Entonces, empezando desde el versículo 18, Elías respondiendo a Acab, que lo está acusando: yo no soy quien le está causando estos problemas en Israel. Quienes se los han causado son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Entonces habían varios dioses que adoraban. 19. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo. Carmelo es una montaña, hasta el día de hoy existe, queda en el norte oeste de Israel. Mucha gente hasta el día de hoy visitan este lugar. Con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y los profetas que había ordenado Elías. Entonces Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero, Yahvé, es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que se ha quedado de todos los profetas del Señor. Pero en cambio, como toda la gente, había literalmente miles de personas en este lugar. Como todos pueden ver, Baal cuenta con 450 profetas. Y si añades los 400 profetas de la diosa Aserá, literalmente un hombre contra 950, en cotaciones, profetas. Imagínate. Ok, entonces esto es el reto. Ahora, el día de hoy vamos a decidir quién es el Dios verdadero. ¿A quién deberíamos estar dando el 100%? Tráiganos 2 bueyes. Que escojan ellos uno, que lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña. Entonces en esta montaña, antes de que todo esto sucediera, ya había altares. Antes de que trajeron el paganismo a Israel, había un altar dedicado al Señor sobre este altar. Pero este altar había sido destruido por el mandato de Jezabel, y en su lugar, o quizás al costado, no sabemos, habían construido un altar muy bonito, todo muy grande, específicamente para adorar al dios Baal. Entonces, estas son las condiciones: de que traigan el buey, que lo cortan, lo sacrifican y pongan los pedazos así, todo ordenado sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Porque obviamente era el costumbre, después de haber sacrificado el animal y hacer todos los rituales, quemaban la ofrenda. Entonces esa ofrenda metafóricamente se levantaba ante la presencia de los dioses o de Dios. Yo también prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña. Entonces él va a hacer exactamente lo mismo. Lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces ustedes, todos los profetas, invocarán al nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, de Adonai, mi Dios. El Dios que responda con el fuego, ese es el Dios verdadero. Bien simple, ¿no? Y por esa razón dice acá que todo el pueblo estuvo de acuerdo.
Acuérdate que hay miles de personas. Dice acá, quizás exagerando un poco, pero dice de que todo el pueblo de Israel, toda la población se reunieron en esta montaña para ver esto, para decidir al fin a quién vamos a adorar. El Dios que responda con el fuego, eso será el Dios verdadero. Entonces, obviamente, tú puedes seguir leyendo y hasta el día de hoy no sabemos exactamente cómo hacían sus rituales, pero por horas, yo diría mínimo 6, 7 horas, en total, acuérdense, 950 profetas de estos dioses paganos daban vueltas y cantaban y gritaban y clavaban para que sus dioses realmente mandan el fuego para encender el sacrificio sobre su altar. Seguían adorando y cantando y gritando, y como nada pasaba, eventualmente Elías empezó a burlarse. Dice el versículo 27 de que al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. «Griten más fuerte», les dijo. «Seguro que es un dios, pero está meditando, pues está ocupado, de viaje. Oh, peor, quizás se ha quedado dormido, tienen que despertarlo, griten más fuerte». En otra traducción hasta dice, quizás se está ocupando, como en el baño. Literalmente, obviamente, Elías no tenía ningún respeto por los dioses paganos, especialmente viendo el efecto tan negativo que ha tenido sobre su pueblo, que se supone que tenían un pacto con el Señor, el Dios de Israel. Seguían gritando, seguían todos. Y mira, como no funcionó la primera vez, en la tarde cuando de nuevo empezaron a gritar y adorar a su Dios, incluso este Dios, para que Él te escuche, este Baal, demandaba sangre. Obviamente acabamos de hablar de que la gente literalmente ofrecían sus bebés, sus hijos sobre el altar para que los dioses los escuchan. Estos eran dioses que demandaban sangre de su pueblo. Entonces los profetas agarraron sus cuchillos y hasta empezaron a derramar su propia sangre como un clamor. «Dioses, mira lo que estamos haciendo por ti, mira cómo nos estamos sacrificando por ti, escúchanos». Hasta que estaban literalmente bañados en su propia sangre. Qué tan horrible sería ver eso como el pueblo de Israel. Eventualmente se cansaron. Ya llegó la tarde, quizás fue las 6 de la tarde, no sabemos exactamente, pero eventualmente se cansaron. Y estoy segurísimo de que pasando tantas horas en el sol y cortándose y derramando sangre, seguro que muchos de los profetas incluso se desmayaron. No importaba qué hacían por sus dioses, ninguno contestaba con el fuego. Entonces al fin Elías se para y dice, ya, mi turno. El 30 dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, acuérdense que había sido destruido, Elías tuvo que repararlo. Entonces, 31, él recogió 12 piedras grandes, uno por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Entonces, él construye este altar con 12 piedras enormes, representando el pueblo. Estos 12 tribus representados ahí en el Monte Carmelo, una ofrenda para Dios. 32 dice, con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartó al buey, sacrificó al otro buey que estaba ahí esperando todo este tiempo, pobrecito, ¿no? Puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros o 4 litros, dice otra traducción, y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. ¿Por qué fue esto importante? Acuérdate de que el castigo por el pecado del pueblo en esta época por haber adorado a estos dioses falsos fue que Dios no permitió que llueva sobre el pueblo. Entonces había muy poca agua, lo poco que quedaba, que incluso ni siquiera lo podían usar para beber. Pero esto fue un acto de fe. Confiaban de que, mira, acaban de ser testigos de que el Dios pagano no contestó los clamores de 950 de sus propios profetas. Quizás este Dios, el Dios de Israel, el Dios que ya hizo un pacto con nosotros, quizás existe la posibilidad de que este Dios sí contesta.
Entonces, como un acto de fe, 3 veces pusieron agua. El poco agua que les quedaba lo dieron como una ofrenda delante del Señor. 3 veces con agua. Hasta que todo el sacrificio, la leña, estaba mojado. E incluso, dice acá, háganlo una vez más, esto es el 35, el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Entonces el sacrificio estaba mojado y literalmente rodeado de agua. El poco agua que quedaba en todo ese pueblo de Israel. 36. A la hora del sacrificio, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así, clamando al Señor. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o de Jacob, dice otra traducción, que todos sepan hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Adonai, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Y en ese momento, 38, cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Otra traducción dice: Él es el Dios verdadero. Entonces, en ese momento, al fin, después de años de vivir una doble vida, de años de haber literalmente ofrecido sus hijos, porque estos sacerdotes habían mandado diciendo: si tú no me traes a tu hijo, tu bebé, para que lo sacrificamos al dios Baal, esto va a pasar, tú vas a morir, no vas a morir de hambre, no vas a poder tener éxito en esta vida, lo que sea que era. Estos literalmente asesinaban hijos en el nombre de estos dioses paganos. Pero si el Dios de Israel era el verdadero Dios, como dice el Torá, como dice la ley de Moisés, estos hombres merecían la muerte por haber tomado y derramado sangre inocente. Entonces empezaron a correr estos 950 profetas, y por eso luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Después de eso, obviamente con miedo, ni siquiera el temor de Dios, simplemente con miedo de lo que iba a decir Jezabel y lo que iban a decir quizás los otros seguidores de los dioses paganos en el palacio, Acab corrió a su casa, pero no antes de que Elías le diga: prepárense. Este castigo de Dios fue traído por el hecho de que el pueblo había dado sus corazones a un dios pagano y habían abandonado al verdadero Dios de Israel. Pero ahora todo el pueblo unido testificaron las obras del Señor. Se dieron cuenta, al fin, quizás después de muchos años, de que este Dios al cual estaban literalmente entregando sus hijos a la muerte, no servían para nada. Y como dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de que estos dioses realmente eran demonios, que no merecían nuestra adoración. Al fin, todo ese pueblo se pusieron de rodillas, se postraron ante este altar, todo encendido, y declararon quién es el verdadero Dios. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que no demanda sangre, que no demanda que te cortes o que ofreces a tu hijo sobre el fuego. Él solo quiere tu corazón. Como lo dice acá muy simplemente en el 37, para que ellos reconozcan que tú, Adonai, Señor, eres el Dios verdadero y que estás convirtiendo sus corazones. Entonces tú ves que un altar está elevado ahí. Ponen agua sobre ello, básicamente bautizándolo. Y después el fuego del Señor desciende y consume ese sacrificio, y el verdadero Dios es revelado. Vemos un paralelo increíble en el Nuevo Testamento. Casi todos han escuchado acerca del bautizo de Jesús y mucha gente tiene sus teorías
acerca de qué era el propósito de todo eso, y vamos a hablar en más detalle acerca de eso en otra prédica. Pero tú ves un paralelo increíble, de que Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, Él era el representante del pueblo de Israel y ahora del mundo ante Dios el Padre, ante el Dios verdadero. Y mucha gente dice, oye, ¿por qué ponemos tanto enfoque en la cruz? Porque siempre ves figuras, pinturas, la gente hasta tiene un collar y todo eso. ¿Qué tanta importancia realmente tiene la cruz? Bueno, los altares que existían en el Antiguo Testamento para Dios eran hechos de piedra. Es solamente de casualidad de que la ofrenda, el sacrificio más grande que hemos tenido, fue hecho de madera. Que sobre esa cruz, en lugar de Dios pidiendo un sacrificio de nosotros, Dios mismo se hizo carne y Él se puso ahí como el sacrificio. En el bautismo de Jesús tú ves que Él va bajo el agua. De la misma manera como Elías mandó que echan agua sobre el holocausto, sobre el sacrificio y el altar. Y después cuando Él salga del agua, el Espíritu Santo, representado por el fuego, mira, desciende sobre Él. Y de ahí el Dios verdadero se revela. Dice, por ejemplo, Lucas y todos los otros evangelios de que un voz clamó del cielo, esto es mi hijo. Dios diciendo, este es mi hijo. Y la palabra hijo en el griego no solamente habla de padre e hijo, algo como una relación biológica. Esto es alguien que comparte mi naturaleza. Él es una reflexión de quién soy yo. Por eso Jesús dijo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús es el sacrificio. Bautizado, echan agua sobre Él, el fuego del Espíritu Santo desciende y cuando el Padre dice desde el cielo, ¿quién es este sacrificio? ¿Quién es este Cordero de Dios? La gente reconoce y hasta el día de hoy reconocemos quién es el Dios verdadero. Como nos dice en mucha parte de la Biblia, Dios pone un enfoque de que yo no quiero sacrificio. Jesús ya fue nuestro sacrificio, Él ya fue nuestro sumo sacerdote, Él ya dio todo lo que era necesario para reconciliarnos ante el Padre. Lo único que demanda de nosotros es nuestros corazones, para que nosotros podamos, como el pueblo de Israel en esta época, declarar y reconocer que este es el Dios verdadero, el Dios de amor y misericordia, el Dios justo, que ha dado todo para salvarnos. Y de la misma manera, como dice la Biblia, de que Dios es complaciente y amoroso. Hay muchas veces, hasta el día de hoy, eso es algo que hasta el día de hoy estamos experimentando, de que Dios como Padre disciplina a su pueblo. Él permite que nuestros pecados traigan consecuencias, pero nunca nos deja sin una solución. Él nunca nos deja sin una salida. La salida más grande que tenemos es Jesucristo, que a través de su sacrificio ofrecido sobre el altar que el día de hoy llamamos la cruz, Él tomó nuestros pecados y Él ofrece a nosotros su justicia y vida eterna. Vas a ver una y otra vez estos paralelos del Antiguo Testamento específicamente a la persona de Jesucristo, el Dios hombre. Y te asombras una y otra vez porque te das cuenta de cómo Dios se ha revelado a través de miles de años y muchas circunstancias y palabras su plan de salvación. Y ese plan sigue hasta el día de hoy. Empezó con los judíos, empezó con este pueblo que clamaron que el Señor es Dios. Pero hasta el día de hoy, en el siglo XXI, tenemos en todas partes del mundo. Acá en Canadá declaramos de que el Señor es Dios. En Italia el Señor es Dios. En Perú, en Argentina, en Colombia, en México, en Australia, donde sea. Ahora tienes un pueblo entero, una iglesia, esperando a su novio. Todos proclamando, el Señor Adonai, este Dios, Él es el verdadero Dios. Voy a servir a Él porque Él ya dio todo por mí. Ahora quiero dar todo por Él.
Si tú nunca en toda tu vida, quizás es la primera vez que has escuchado la palabra de Dios, no sabemos tu situación, tú nunca te has rendido ante este Dios, reconociéndolo como Señor, en este momento tienes la oportunidad para hacerlo. Como siempre oramos, es una oración de arrepentimiento. Esto no son palabras mágicas. Yo digo esta palabra como... No es una fórmula pagana. Porque en el mundo pagano, tú hacías un ritual, ofrecías un sacrificio específico y ahí ganabas el favor de los dioses. Hay nada que tú puedes hacer con tus propias obras para ganar el favor del Dios verdadero. Él ya dio el sacrificio. Él ya dio todo para que tú puedas ser salvo o salva. Entonces, en este momento, reconozca quién es este Dios. Reconoce que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por tus pecados y de que Dios el Padre al tercer día lo resucitó de entre los muertos. En este momento, donde sea que estén ustedes, puede ser hoy, puede ser días después, semanas después de esta prédica, pídele nomás: Señor, este Dios misericordioso, ten piedad de mí, conforme a tu bondad y misericordia, y dame un corazón limpio. En este momento confiese tus pecados ante este Dios. Dile: Señor, yo me arrepiento de esto y el otro. Tus palabras, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, porque tú sabes tu corazón mejor que yo, y Dios el Padre conoce tu corazón mejor que yo. En este momento, ora nomás, háblale como Padre, dile: perdóname, yo reconozco que tú eres el Dios verdadero, yo reconozco que Jesús es Dios, el Hijo hecho carne, que Él vino y Él vivió la vida perfecta que yo debería haber vivido, y murió la muerte que yo debería haber muerto, pero ahora yo recibo su regalo de gracia, su salvación, su amor y misericordia. Y de la misma manera como el fuego de Dios descendió sobre el altar, en este momento pida: Espíritu Santo, que también es Dios, Dios el Espíritu Santo, venga sobre mí, venga sobre este altar, esta alma tan preciosa delante de los ojos de Dios. Lléname, Espíritu Santo, para que yo pueda ser como Él. Yo puedo ser como Jesús. Cuando yo camino, ya no soy yo que vivo, como dijo Pablo, ahora Cristo es el que vive en mí. La vida que yo vivo ahora, yo lo vivo en el nombre de este Dios verdadero, de este Jesucristo, quien me amó y dio su vida por mí. Y también oro: Señor, gracias por esta enseñanza, gracias, Señor, por este día tan hermoso, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que usa aún redes sociales, que está usando todas estas herramientas por tu gloria, y tú estás trayendo más y más gente hacia ti. Tu deseo, Señor, es de reconciliar toda la creación ante ti, para que como este pueblo de Israel puedan reconocer que tú eres el Dios verdadero, y solo en ti tenemos nuestra esperanza y nuestro futuro. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Hijo, por dar tu vida y resucitar para darnos vida eterna. Y gracias, Espíritu Santo, por santificar nuestros corazones como ese fuego. Ahora eso arde en nosotros y tenemos una vida nueva en el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.